Buenos días, iniciamos el tema de vectores por lo principal, conocer la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Para esto trabajamos con un pequeño ejemplo entre dos magnitudes clásicas. ¿Cuáles son esas? La distancia y el desplazamiento, en donde vemos que la distancia recorrida es cuando uno se moviliza de un lugar a otro, toma en consideración el camino que utiliza. Cualquiera de los tres caminos se pueden implementar. Entonces la distancia recorrida sería cuántos metros yo recorro para llegar a la posición final. Mientras que el desplazamiento sería la posición inicial y la posición final restando la línea recta que une ambos puntos. Viéndolo con un ejemplo, podemos ver que si tenemos un pequeño muñequito que se mueve de 0 a 5 metros y posteriormente retorna a 0 y rebasa ese límite llegando hasta los menos 5 metros, podemos ver cuánto será su distancia recorrida y cuánto será su desplazamiento. Su distancia recorrida será los 5 primeros metros que se movió hacia adelante y los 10 metros que se movió hacia atrás. Por lo tanto, la distancia total recorrida será 15 metros. Por otro lado, el desplazamiento se va a calcular como la posición final, o sea, dónde se encontraba al final del estudio, menos dónde se encontraba al inicio. Realizando la resta, podemos restar menos 5, que es la posición final, menos 0, que es la posición inicial, y nos da menos 5 metros. Al tratarse de una magnitud vectorial, se escribe de la siguiente forma: 5 metros al oeste. ¿Cuál es la principal diferencia? La magnitud escalar solamente utiliza el número o el valor numérico y la unidad de medida. Por su lado, la magnitud vectorial va a necesitar el valor numérico, una dirección y un sentido. Eso lo ampliaremos posteriormente. Ejemplos de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Una magnitud escalar tradicional es la masa, que es confundida por lo regular con una magnitud vectorial, que es el peso. Ambas son distintas. La masa se refiere a una magnitud que solo requiere el valor y la unidad de medida. El peso es una fuerza vertical que siempre está orientada hacia abajo. La distancia, como vimos, puede ser el punto de referencia entre dos cuerpos, y el desplazamiento es la línea recta que une dos posiciones. La velocidad también tiene su contrario en magnitud vectorial, que sería la magnitud escalar, la rapidez. Y el tiempo es una de las magnitudes escalar más tradicionales, al igual que la temperatura. Y tenemos también en las magnitudes vectoriales el campo eléctrico, campo magnético, fuerza eléctrica, fuerza magnética, entre otros. Bien, cuando vamos a trabajar con una magnitud vectorial, por lo regular se trabaja con un segmento o un vector. ¿Qué es un segmento? Es una pequeña flecha que va a tener un inicio y un final. A la hora de nosotros trabajar eso, lo vamos a indicar siempre que el tamaño del vector va a ser la diferencia del punto inicial al punto final. Ahora, cuando vamos a trabajar con la dirección y el sentido, es importante que conozcamos las coordenadas cartesianas, recordando que hacia arriba está el norte, hacia abajo está el sur, hacia la izquierda está el oeste, hacia la derecha está el este. Cualquier punto intermedio entre ellos está a 45 grados y va a ser denominado noreste, suroeste, suroeste y noroeste. Entonces, esto que está aquí deben conocerlo. Ahora, una magnitud vectorial, como les mencioné, se verifica por tres componentes principales: la magnitud, que va a ser el tamaño del vector; la dirección, que va a ser el ángulo de ese vector; y el sentido, que nos dice hacia dónde va ese vector. Entonces, un vector en el plano cartesiano se vería de esta forma. Va a tener dos ángulos: un ángulo con respecto al eje de las X y un ángulo con respecto al eje de las Y. Si el ángulo de aquí es 37 grados, el de acá sería el complementario, o sea, el que me sume 90 grados. Si este es 37, este de aquí sería 53. Si este fuese 20, este de acá sería 70 y viceversa. Si el de acá fuese 80, el ángulo de acá abajo sería 10 grados. Siempre se van a complementar uno a otro para completar los 90 grados, que es la sección perpendicular, o sea, entre las dos líneas. Recuerden que son como si son perpendiculares, o sea, entre ellos hay 90 grados. Una de las formas tradicionales de representar las magnitudes vectoriales es a través de la escritura de la forma polar.
Para esto vamos a necesitar el tamaño del vector, que en este ejemplo vamos a utilizar 10 metros, el ángulo o la orientación, que para este ejemplo vamos a utilizar 37 grados, y el sentido, que sería de dónde a dónde vas. Como vemos, la flechita inicia en el este y va hacia el norte, que sería el otro eje. Por lo tanto, indicaremos que va del este al norte. En otras palabras, se puede decir que el vector A puede ser escrito de la forma 10 metros, que es el tamaño del vector, 37 grados, que es la orientación o el ángulo, e indicando que va del este al norte. Otra forma de escribirlo sería 10 metros, 37 grados, pero lo colocamos al revés, es decir, ahora decimos que va hacia el norte del este. Solamente cambia la forma en la que se escribe el sentido. De igual manera, otra forma de escribirlo es 10 metros, que es el tamaño del vector, iniciando en el este, 37 grados hacia el norte. Y la última es utilizando como referencia que este plano cartesiano o el círculo tiene 360 grados. Entonces, si yo los tomo en el sentido contrario a la manecilla del reloj, el ángulo es positivo. Si lo tomo en el sentido de la manecilla del reloj, el ángulo es negativo. Importante que recuerden eso. Por lo tanto, yo lo podría escribir como 10 metros, empezando de 0, 37 grados. De igual forma, si utilizo el ángulo complementario, recuerden que si aquí es 37, el ángulo complementario sería 53. Yo podría escribir el mismo vector de la siguiente forma: 10 metros, 53 grados. Pero este inicia en el norte y va hacia el este. Por lo tanto, se escribe del norte al este. De igual forma, podemos escribirlo como 10 metros, 53 grados hacia el este del norte, indicando que está dirigiéndose hacia el este, partiendo del norte. De esta forma también indicando, empezamos en el norte, 53 grados al este. Y por último, si tomamos los 360 grados, sería contrario a la manecilla del reloj, sería menos 323 grados. Otra forma de representar las magnitudes son a través de sus componentes. ¿Qué son sus componentes? Las componentes cartesianas en el eje de las X, en el eje de las Y, e incluirlo si es necesario en tercera dimensión, que sería en el eje de la Z. Ejemplo, si nosotros tenemos el siguiente vector, no necesitamos conocer su tamaño ni su ángulo. Solamente vamos a trabajar con la magnitud en el eje de las X, o sea, el tamaño en el eje de las X y el tamaño en el eje de las Y. A eso se le llama componentes. Entonces, si yo veo el valor en X sería menos 4, el valor en Y sería 3. Recuerden que en este plano las X son negativas, por lo tanto el vector A se podría escribir como menos 4 en el eje de las X y 3 en el eje de las Y. De igual manera, si lo trabajo, en ejemplo, en el cuarto cuadrante, haría lo mismo. Verifico cuánto mide en el eje de las X, sería 4 positivo, y cuánto mide en el eje de las Y, que sería 6 negativo. Por lo tanto, lo escribo de esta forma: menos 4 en el eje de las X, menos 6 en el eje de las Y. Estos que están aquí solamente es para indicar la dirección en la que se están moviendo cada una de las componentes. Bien, recuerden repasar y practicar mucho. Cuídense, saludos.